Buenas noches para todas. Estamos ya entrando en los últimos días de este año 2022 y estamos en la última clase del año 2022 del ciclo Bien Fundamentadas de CONEFE, un ciclo que va a continuar en el 2023 a partir del mes de febrero, marzo, y va a seguir hasta mitad del próximo año. Ahora estábamos terminando, vamos a terminar hoy el módulo correspondiente a Miriam, Débora y Jael, que está dictando la profesora, la doctora Mercedes García Bachmann, pastora de la Iglesia Luterana en Argentina, que ya tuvo la primera clase hace un mes, sí, en el mes de noviembre, sobre Miriam, ¿sí? Ahora, como recién veíamos en la portada de la presentación, vamos a estar escuchándola sobre Débora y Jael. Débora, tal vez un personaje más conocido que Jael en las narrativas bíblicas. De Jael tal vez conocemos menos, ¿no? Sobre todo quienes nos hemos criado en los ambientes evangélicos más clásicos, más tradicionales. Y entonces, más que importante conocer también esta otra mujer de la Biblia, que seguramente aparte Mercedes va a vincular a una hermenéutica cercana a nuestras propias realidades. Entonces, vamos a darle la bienvenida a Mercedes. Buenas noches, Mercedes. Gracias por acompañarnos y bueno, será un gusto compartir con vos ya terminando este año. Buenas noches, gracias por la invitación. Para mí también es un gusto. Me gusta encontrar caras conocidas, gente amiga y otras caras nuevas, y espero poder transmitirles algo, no solo del texto bíblico, sino algo más o menos ordenado. Hoy cuando terminé la presentación pensaba, ay, esto está tan desordenado, pero bueno, trataré. Bien, voy a intentar compartir pantalla. Bueno. Tenía abiertas tantas cosas que decidí cerrar alguna por las dudas, así que debería ser el PowerPoint ahora. A ver. Bien. Sí. Perfecto. Entonces, esperen porque yo tengo veo tantas cosas a la vez. A ver si puedo... ahí está, cerrar esta, muy bien. Entonces, ¿ustedes ven el PowerPoint o ven mi...? Vemos el PowerPoint, pero vemos también todo lo otro de tu computadora. Bien, entonces denme un minuto. Bueno. Voy a empezar a hablar mientras tanto, pero perfecto, voy a ir cerrando todo el resto para que no interfiera. Bueno, entonces, lo primero que yo pensé bueno, primero yo presupuse que ustedes leyeron los 2 capítulos, porque esa fue un poquito la idea de la última vez, pedirles que leyeran. Entonces, sobre esa base, presuponiendo que han podido leerlos, sin embargo, de todos modos, yo quiero hacer un pequeño repaso, especialmente no de los 2 capítulos, eso lo vamos a ir haciendo juntas, sino de cómo llega a ese texto. ¿Cuál es bueno, abajo, atrás, sí, voy a sacar. Tengo el texto hebreo, pero lo voy a sacar porque si no, se les va a mezclar a ustedes también. Ahí deberían poder ver el PowerPoint solamente y a lo mejor ver quiénes estamos y demás. Muy bien, entonces, algunas cuestiones generales. ¿Pasó la diapositiva? ¿Dice algunas cuestiones generales? Perfecto. Sí, ahí está. Fantástico. Entonces, ¿por qué algunas cuestiones? Porque nosotras vamos a estar mirando los textos de Jueces 4 y 5. 4 y 5 implica que hay historia previa en los capítulos 1 al 3. Y como el libro de Jueces no es tan conocido, las historias no, especialmente las de los primeros 2 capítulos no las leemos tan seguido, etc., me pareció que algunas de esas cuestiones generales tenían que ver con lo que sucede en el libro de Jueces antes de llegar a Débora y Jael. Pero le voy a dar un poquito más de importancia a Débora en esta presentación. Entonces, en el capítulo 1 tenemos la muerte de Josué,
y le pregunta quién va a liderar ahora al pueblo. Es decir, primero había muerto Moisés, lo dejó a Josué, no están a punto de entrar a la tierra, y viene la pregunta, ¿quién va a liderar al pueblo? Entonces, ahí hay dos personajes importantes, uno de ellos es Caleb, y el otro es Otoniel. A lo mejor en sus Biblias tienen nombres un poquito distintos, por ahí es Otniel en vez de Otoniel, pero bueno, básicamente son hermanos o tío y sobrino, dependiendo de la versión de la Biblia. Bien, entonces en el capítulo 1, lo que sucede es que se comienza con la conquista. En el capítulo 2, que se considera generalmente una segunda introducción teológica al libro, aparece un mensajero divino, un ángel, que anuncia ruina para Israel ya a esa altura, capítulo 2 del libro, recién empezados, para todos los israelitas porque no obedecen. Y entonces ahí eso sirve de teología para un lugar llamado Bohim, o Boquim, que quiere decir los que lloran no están llorando. En el capítulo 3, bueno, y ahí comienza a partir de estos capítulos 2 y 3, un ciclo de, un círculo vicioso, digamos, porque cada vez esa espiral va llevando a una relación más tensa entre Dios y el pueblo, y también a una mayor desobediencia de uno y entrega a enemigos de parte de Dios. En el capítulo 3 entonces comienza una sucesión de jueces o libertadores o caudillos que mencionan en primer lugar a Otoniel, que había aparecido en el capítulo 1, y ahora, después de cierto tiempo, un segundo liberador llamado Ehud, o Ahod en algunas versiones. Lo que hace Ehud es acercarse al rey de Eglón de Moab, que los venía oprimiendo durante 18 años, le dice que tiene un mensaje secreto de parte de Dios, y cuando se encierran los dos, como era zurdo, saca del muslo derecho una daga y mata al rey. Y se escapa, y entonces a partir de ahí hay unos años de paz para Israel. Esto es importante porque en los comentarios ustedes van a notar muchas veces que si bien las acciones de Ehud y de Jael son parecidas, que son las de matar a sangre fría o asesinar o ejecutar a un enemigo de Israel, los comentarios bíblicos no aplican la misma medida para juzgar ambas acciones. Se alaba la acción de Ehud y se critica a Jael por traicionera. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con una ¿cómo se llama? Complicidad de género entre varones, que hace que sea más importante, que toda traición de una mujer se sienta como propia, aunque no sea así. ¿Me ven bien ahí? Voy a prender otra luz, y si es mucho me dicen, o si es mejor me dicen también. ¿Está mejor ahí? Sí, mejor. sí. Sí, mejor. Me había olvidado, perdonen. Muy bien, entonces, después de este episodio aparece un juez llamado Shamgar, juez o liberador, no todos son llamados jueces, que aparece en un solo versículo, quien mató a 600 hombres de los filisteos con una picana, dice algunas versiones, o un hueso de buey, y también libró a Israel. Entonces, con eso termina el capítulo 3, y ahora estamos listas para entrar en el 4 a la historia de Débora y de Jael. Entonces, acá pueden ver cómo varios autores y autoras han notado que a partir de 3:7 se empieza a dar este círculo vicioso de desobediencia y de castigo, y de clamor a Yahvé, Yahvé vuelve a mandar un liberador, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos a nuestro texto más importante. Voy a poner 30 minutos en mi teléfono para que no nos pasemos mucho de la hora. Entonces, después que murió Ehud, los israelitas volvieron a hacer lo que es malo a los ojos del Señor. Eso es lo que ya decía el capítulo 2, y lo que se va a repetir a lo largo de todo el texto. Y él los entregó en manos de Javín, o Yavín, rey de Canaán, que reinaba en Hazor.
El jefe de su ejército era Sísara, que vivía en Jaroset Hagoim. Los israelitas clamaron al Señor, porque Yabín tenía 900 carros de hierro y había oprimido duramente a los israelitas durante 20 años. A lo largo de Jueces hay muchos problemas que no se pueden resolver por el momento y que tampoco vamos a intentar resolver. Uno de ellos es el de la cronología. Se hace casi imposible llevar una cronología más o menos ordenada. En un momento se pensó que los jueces o liberadores iban apareciendo uno después del otro, moría uno y surgía el siguiente, pero ahora vamos a ver, por ejemplo, en el canto de Débora, que se dice que Débora era del tiempo de Shamgar y de Anat. Entonces el canto en el capítulo 5 está poniendo en paralelo o al mismo tiempo a Shamgar con Débora. Entonces, algunas otras posibilidades son que fueran líderes locales en distintas partes de Israel, pero bueno, es un tema que probablemente en algún momento nos desoriente, pero que no tiene una solución fácil o clara. Esto para que si tienen problemas con esto no se asusten o no piensen que son ustedes, el problema es cómo viene el texto. Muy bien, entonces acá tenemos a un rey cananeo, Yabín, que reinaba sobre Hazor. En Jueces los reyes son reyes locales, es decir, la ciudad-estado con parte de el campo alrededor. No estamos hablando de territorios grandes. Por eso hay reyes prácticamente de cada país, de cada ciudad. Entonces, acá tenemos a un rey de Hazor, que es uno de las ciudades más importantes del periodo premonárquico, una fortaleza importante arqueológica, de lo que se sabe arqueológicamente, y al que el relato le asigna no solamente un gran ejército, sino incluso un jefe de su ejército, un capitán, o lo que fuera, que es el que en realidad va a pelear. El rey no va a la guerra, el que va es Sísara, que es su general o comandante o lo que sea. Bien, entonces ven de nuevo acá ya está este círculo. Los israelitas hacen lo malo, Dios les manda un opresor, claman al Señor, y entonces ahora viene lo que es más importante para nosotras, porque en realidad hasta aquí no aparecen ni Débora ni Jael. Versículo 4, déjenme pasar al texto. Entonces, el texto dice, en aquel tiempo juzgaba a Israel una profetisa llamada Débora, esposa de Lapidot. Ella se sentaba debajo de la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en la montaña de Efraín, y los israelitas acudían a ella para resolver sus litigios. El texto sigue un poquito más. Esta es la versión del libro del pueblo de Dios. Ahora vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con las dificultades. Esperen, porque acá necesito mostrarles. Bueno, entonces, yo no espero que ustedes lean hebreo, no se preocupen, no lo pongo por eso, lo pongo porque a mí me ayuda a poder ir viendo lo que les quiero mostrar. Entonces, el texto hebreo en el versículo 4 dice que Débora era una mujer profetisa, o una mujer, una profetisa. No hace falta en hebreo poner los dos términos, porque como el femenino, como en castellano profetiza ya es femenino, alcanzaría. Pero de alguna manera, yo creo que el texto quiere enfatizar que es mujer y pone las dos palabras. Y después agrega mujer de Lapidot. Y acá la traducción del libro del pueblo de Dios dice esposa de Lapidot. ¿Alguien de ustedes encontró otra traducción diferente que no sea esposa? No, dice Tatiana. Hola, estoy Hola, en la de Jerusalén y dice mujer de. Bueno, y Lapidot lo pone con mayúscula, como nombre propio. Sí, y con 2 P, Lapidot. Sí. Bien.
Entonces, acá viene una de las primeras cuestiones. Lapidot es un nombre, es un sustantivo, digamos, plural femenino. La terminación ot es de plural femenino. El nombre lapidot significa antorchas. Entonces, acá surge la primera pregunta. ¿Quiere decir lapidot que Débora estaba casada con un señor llamado Antorchas? Podría ser, ¿por qué no? Pero no hay ningún otro ejemplo bíblico donde el nombre Lapidot se aplique a un varón. Entonces, esto nos lleva a dudar. ¿Por qué? Porque como mujer tiene el doble significado como en castellano de esposa y de mujer, también es posible traducirlo diciendo una mujer de espíritu fuerte, una mujer de armas tomar, una mujer a lo mejor hasta relacionada con el fuego, con las antorchas del templo, o de un santuario, todavía no hay templo en ese momento. No lo sabemos. Lo que sabemos es que esa expresión puede significar esposa de, pero también puede significar otra cosa, algo relacionado con ella misma, sin ninguna relación con esposo. También es interesante que, independientemente de si Débora figura como casada o no, y la mayoría de las traducciones asume que estaba casada, nunca se mencionan hijos propios. En el canto del capítulo 5, ustedes habrán visto que se la considera una madre en Israel, una expresión paralela a Elías, a quien se lo llama un padre en Israel, pero no aparecen hijos propios. Y esto es importante porque solemos decir que en la Biblia se valora a las mujeres por ser madres, y en muchos casos eso es cierto, pero en este no. Así como de Miriam, también vimos el mes pasado, que si estaba casada no lo sabemos, no figura ningún esposo, y tampoco figuran hijos o hijas. Bien, el versículo 4 sigue diciendo, ella, y ahora viene un participio femenino, shofetá. Shofet es el juez, o la persona que juzga, o la persona que administra justicia. Y shofetá es el femenino. Entonces, acá se puede interpretar como un sustantivo, era jueza, o se puede interpretar como un verbo, estaba juzgando, o estaba administrando justicia. O vamos a ver que en realidad, si ustedes tuvieran la versión hebrea del texto de jueces, verían que el término jueces con que se denomina este libro es shofetim, el plural masculino de esta misma palabra. Entonces, ella juzgaba, estaba juzgando, era jueza, todas ellas son posibles. ¿A quién? A Israel, objeto directo de la acción de ella, en aquellos días. Entonces, acá tenemos en el versículo 4 un montón de datos sobre Débora, pero que no coinciden con la información que teníamos o esperábamos de ese círculo donde cuando el pueblo clama levanta a un liberador, a un salvador o a un juez. Entonces, las oyentes y lectores tienen que adivinar quién o cuáles de estos personajes serán finalmente ese libertador o esa libertadora que Dios va a levantar, porque en ningún momento dice, entonces Dios levantó a tal persona para juzgar. Bien, avanzamos un poquito. Entonces, lo siguiente que dice este texto en el versículo 5 es que Débora se sentaba, y Yoshevet, otro participio. Entonces, como el participio es un verboide, puede interpretarse como sustantivo o como verbo. Y el verbo yashab es sentarse, pero también es asentarse, vivir en un lugar. Y también es juzgar. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes una diferencia tan grande de una traducción a otra. Porque en realidad los pocos que se sentaban en un trono o en una silla eran quienes juzgaban.
la mayoría de la gente simplemente se sentaba en el suelo. Entonces, por eso el verbo yashab muchas veces tiene el sentido de asentarse cuando alguien es nómade, pero otras veces, sobre todo en Jueces, tiene el sentido de sentarse para juzgar. Y esto es lo que aparentemente hacía Débora. ¿Por qué? Porque se sentaba bajo la palmera de Débora, es decir, que tenía un lugar propio, donde era, digamos, era fácil encontrarla y era reconocible, y esta palmera estaba entre dos pueblos llamados Ramá y Bet-El, los dos lugares importantes como centros, como santuarios. En la zona montañosa, o en la montaña, o en las colinas de Efraín, es decir, que es una zona de la tribu de Efraín, una de las más importantes, y el texto sigue diciendo, y subían hacia ella o a ella los israelitas, el pueblo de Israel, para juicio o para una sentencia, mishpat, un sustantivo que a veces se usa para los mandamientos, a veces se usa para algunas de las leyes de la Biblia, y también se usa para el resultado de un juicio. Entonces, acá tenemos a una mujer de quien tenemos bastantes datos, considerando que hay muchas mujeres de las que no sabemos casi nada. En 2 versículos tenemos un montón de información, pero tenemos un montón de información que en realidad es bastante ambigua, como yo les mostré. ¿Es casada o no es casada? ¿Tiene que ver con alguna función relativa a mantener encendidas las luces, las fogatas, las antorchas, las lámparas en un santuario, o tiene que ver con que era una mujer brava, de espíritu o de fuego, o ninguna de esas dos, y lo que está diciendo es que estaba casada con un señor de quien no sabemos nada más? ¿Juzgaba al pueblo, o en realidad lo que hacía? Algunos autores plantean que como esta función de sentarse bajo una palmera para administrar justicia, como hizo también Moisés en el desierto, cuando se sentaba y venían todos la gente hacía cola para plantearle todos los asuntos, eso más unido a que no dice que una persona venía, sino que habla de el pueblo de Israel, Bené Israel es todo el pueblo de Israel, hace pensar a algunos que en realidad lo que hacía, su función era la de inquirir o pedir a Dios algún tipo de oráculo de parte de las personas. Una de las funciones que hacían no solamente las profetisas, también hacían los sacerdotes más adelante. La función de pedir a Dios una respuesta frente a una situación que se daba a través de un oráculo. Si ustedes se acuerdan, Rebeca, la esposa de Isaac, cuando estaba embarazada y sentía que tenía a los mellizos en el vientre que se movían mucho y peleaban entre sí, y no sabía qué estaba pasando, fue a buscar un oráculo, y ese oráculo fue que uno de los dos iba a dominar al otro. Ese es un ejemplo. Entonces, normalmente una de las funciones relacionadas con un sacerdote o una, no quiero decir una sacerdotisa porque suena raro, pero una mujer o un varón relacionada con un santuario, porque acá la tenemos a Débora, una de las funciones era pedir a Dios una respuesta cuando esa respuesta no era tan automática. Entonces es posible que en este caso, aunque se atribuye a Débora la función de jueza, tuviera más que ver con una función de comunicación de algo divino de parte de Dios. Entonces, como ven, es bastante complejo, porque las palabras son claras, no hay problemas en la oración, no hay... la dificultad está en qué quieren decir, porque tienen más de un significado. Muy bien, voy a parar acá un ratito de compartir, y bueno, quiero ver si hay preguntas, hay reacciones, hay algún descubrimiento a partir de esto que acabo de decir, que quieran de alguna manera mencionar.
¿Alguna pregunta? Estaba hablando con el micrófono apagado, perdón. Te estaba diciendo que seguramente, por lo menos para mí, muchos descubrimientos en base a lo que trabajaste ahí de los textos en hebreo. Y bueno, la importancia siempre, ¿no?, de los textos en su lengua original, para no quedarnos con las traducciones. Pero bueno, dejamos acá que las compañeras, ahí Tatiana tiene ya la mano levantada, le dejamos a ella entonces. Tati. Oh, sí, he quedado anonadada. Y qué importante es pensarla como una mujer independiente, ¿no? Llena de fuerza y que este marido que le cuelgan no es su marido, es una antorcha. Es como interesante verlo de ahí. Y cómo también está siempre la necesidad de pensar en que hay un hombre ahí, al lado. Y en este caso, mira qué bueno sería que no hubiera. Gracias. Sí, 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 realmente creo que totalmente revelador ese dato, ¿no? Nunca lo había escuchado. No sé si alguna otra quiere hacer un comentario. Ahí justo entraron también dos compañeras más, Mercedes, pero bueno, para poder ver después la primera parte de la grabación, porque realmente muy revelador lo que nos ha dicho la profesora acá. Y ¿alguna más que quiera comentar algo? A mí me quedó algo de la introducción, no sé si distrae ahora o lo dejamos para después. No, me parece que está bueno que lo digas, ¿no? Sí, dale, Sí. Caro, cualquier cosa lo dejamos, pero por lo menos plantéalo. Sí, yo quise releer el comienzo de Jueces y me sorprendió descubrir a Axa, una mujer que es dada, ¿no? Y digo, y que pide la han dejado en una zona desértica y pide que le dé su padre, si no entendí mal, o su tío, agua, ¿no? Y me llamó la atención que estuviera en principio mencionada por su nombre, cuando después, 2 o 3 capítulos después, encontramos a Débora y Jael, y también por sus nombres, como que hay una tradición fuerte de mujeres. No sé muy bien esto de Axa, me quedó así como en duda, pero digo, en una época de estos jueces, de este Otoniel y de Judy, qué sé yo, que iban y venían y que tienen como su espacio y su relación con Dios, ¿qué pasa con estas mujeres también que tienen como tanta presencia en las historias, ¿no? Lo vamos a dejar para después, Caro, porque para entrar en eso tenemos que entrar en todo el libro de Jueces. Entonces, si nos da el tiempo, después digo, pero también, porque en realidad está bueno lo que vos planteas, porque tenés Axa en el primer capítulo, Jueces tiene 21 capítulos, ¿no? Entonces, pero digamos, los últimos capítulos del 17 al 21, ya cambia un poco el estilo. Ya no hay estos salvadores, sino que los propios israelitas se convierten en su propio enemigo y se matan internamente, etcétera, etcétera. Entonces, hasta Samsón, que es empieza en el capítulo 13, Samsón empezó a liberar a Israel de los filisteos, dice el texto, y no lo logró del todo. De hecho, después David va, ¿no?, con Goliat y demás, va a ser el que logre, pero Sansón comenzó. Entonces, tenés desde el capítulo 3 al 13 una cantidad de personas, de los cuales la única mujer es Débora, llamada jueza, y está más o menos en el medio. Entonces tenés en el primer capítulo a Axa, que tiene una cierta posibilidad de acción, puede pedir tierra con mejores condiciones, tiene un lugar privilegiado porque es la hija del
no solamente es la hija del caudillo, sino que se casa con el que conquista la ciudad, entonces sigue teniendo un lugar privilegiado. Hacia el final del libro ya a las mujeres no les va tan bien. Ahora, jueces también, bueno, dejo algo para después, porque si no al final te contesto todo. Pero entonces, bueno, visto en todo ese panorama, está bueno ver que hay mujeres al principio nombradas como Oxá, hay mujeres como Débora y Jael, y hay algunas otras como Dalila, por ejemplo, en la historia de Sansón, a quien hemos hecho una, digamos, una traidora, pero no sé. Bueno, hay un dicho que, hay un dicho popular, por lo menos acá, que es quien avisa no traiciona, ¿no? Y de hecho Dalila le dice, yo quiero saber tu secreto. Entonces no traiciona. Pero bueno, entonces, dentro de ese panorama tan importante, tenemos mujeres como Débora, y está la pregunta que sería muy bueno poder explorar un poquito, de hasta dónde estas mujeres pueden salir del modelo tradicional o no, del modelo de género tradicional. Vimos que es muy posible que no estuvieran casadas, que no fuera madre, entonces por lo menos ahí ya sale del modelo tradicional que suponemos que todas las mujeres bíblicas seguían, que era ser madre de esposa y madre. El texto dice que es profetisa y que es jueza, y eso ya es extraño también o extraordinario, porque no hay otra profetisa que también sea jueza. Profetisas hay 5 o 6, 5 con nombre, si no me estoy olvidando, no estoy agregando ninguna. Vimos el mes pasado Miriam, Débora, Hulda, Noadías, 4 con nombre y una sin nombre, que es la que aparece en Isaías. Entonces, pero ninguna de ellas es jueza también. Entonces es especial. Ahora, la pregunta, y ahora vuelvo a compartir pantalla, frente a esta información sobre Débora, es salvadora, como son algunos como Shamgar y algunos otros jueces. No lo dice el texto. Ahora, sin embargo, lo que podemos saber es que Débora está activamente involucrada en efectuar la liberación. Ustedes vieron que ella convoca a Barak a la lucha, a llevar el ejército. Es una época en que todavía no hay un ejército profesional. El ejército profesional recién va a venir con David. Entonces, ¿qué pasa? Las tribus mismas tienen que sacar a algunos de sus hombres del trabajo en el campo y demás para ir a pelear. En la respuesta de Débora a la vacilación, ¿se acuerdan que Barak dice, bueno, yo voy, pero si vos venís conmigo? Entonces, ese iré contigo es una manera de identificarla como la salvadora. En el poema, en el capítulo 5, la aparición de Débora coincide con el regreso de la seguridad de los campos, en los tiempos en que volvieron a circular caravanas, etc. ¿Por qué? Porque apareció Débora. Y hay otro dato interesante, es que la descripción de Císara, el comandante, sentado o gobernando en Jaroset de los gentiles, usa el mismo verbo para Débora sentada o gobernando debajo de la palmera entre Ramá y Betel. Entonces, hay el texto quiere indicar un estatus de Débora similar al del general. Uno gentil o pagano y la otra israelita. Entonces, creo que podemos contestar a la pregunta sobre si es salvadora, sí, pero no lo dice así. También hay muchos enigmas que no podemos ver en detalle, pero por ejemplo, ¿por qué convoca a Barak y no va ella al frente del ejército? ¿Por qué ella habla de que Dios va a entregar en manos de una mujer y no en mis manos? Bueno, eso lo sabemos después, porque en realidad no van a ser sus manos. ¿Por qué no dice que el Espíritu Santo vino sobre ella, como en el caso de Gedeón en el próximo capítulo? ¿Por qué no se usa el verbo salvar cuando habla de que se levantó para
para convocar a Barak, etc. No las podemos contestar porque en realidad nos llevaría mucho tiempo y tampoco tenemos respuestas. Otra pregunta, ¿podemos decir que jueza sí? El título de jueza se le da, juzgaba o administraba justicia. Ahora, algunos autores y autoras cuestionan no cuestionan que se diga que es jueza, sino que cuestionan qué quiere decir con eso, porque no ejerce las funciones tradicionales de los otros varones llamados jueces en el libro de los jueces, que lo que hacen es ir a la batalla y liberar a Israel del enemigo. Tampoco se vuelve a mencionar esa función judicial a lo largo del libro. Los 40 años de paz que siguieron se atribuyen a Dios y no a ella, en 4:23-24. Hay elementos faltantes cuando se la compara con Samuel, de quien se dice que fue también juez. Entonces, en realidad, tenemos ahí algunas dudas. Pero bueno, es lo que nos dice el texto. En realidad yo creo que la pregunta de fondo es ¿por qué el texto tiene tantas dificultades en presentarla en los mismos términos que un varón? Porque usa los términos pero no les aplica las mismas funciones, o usa las mismas funciones pero no le da el nombre. Y esto lo vemos en muchos textos con relación a mujeres. Bueno, avanzamos un poquito. Yo estoy mirando acá en mi otra pantalla cómo sigue. Bueno, entonces, profetiza. ¿Es profetiza? Sí, el texto también dice, una mujer profetiza. ¿Pero por qué es profetiza? Entonces, transmite la palabra divina, convoca a Barak y le dice, Dios te está convocando para ir a liberar a Israel, anda y hacelo. Interpreta el momento correcto para la ejecución de la orden de Yahvé, y recoge, este es un dato interesante de un autor español, Ramis Darden, que dice que recoge el sufrimiento del pueblo, así como María o Miriam había recogido el sufrimiento del pueblo antes de salir con el éxodo, Débora recoge el sufrimiento del pueblo bajo la mano de Javín o de Císara. Yo encuentro esta interpretación un poquito relacionada con los roles típicos de género, donde la mujer es la que es sensible, cuida, etc. Pero bueno, yo creo que los otros dos puntos son más importantes, que transmite la palabra de Dios y puede identificar el momento correcto. Bueno, ahora vamos a Jael, porque si no, no nos va a quedar mucho tiempo, y Jael también es importante. Jael, en realidad, digamos, la primera alusión a Jael es bien ambigua, porque lo que dice Débora es, bueno, entonces ya que vos no te animás a ir solo a la guerra, una mujer se va a llevar la gloria. Y si uno o una lee esa historia hasta ese momento y no conoce cómo sigue, interpreta que esa mujer es Débora misma. Sin embargo, ahora aparece una mujer llamada Jael, de quien no sabemos mucho, que aparece mencionada en estos versículos, en los versículos 17 al 22 del capítulo 4, y después en los versículos 6 y 24 a 27 del capítulo 5. Otro tema en el que no vamos a entrar es la relación entre las dos historias, la del 4 y la del 5. Una narrada, la otra cantada. Una atribuida, bueno, una es contada por el narrador y la otra atribuida a Débora y a Barak. Aunque el versículo 5.1 dice Débora cantó y después agrega y Barak. El verbo está en femenino singular, pero de todos modos la canción es atribuida a Débora. Hay muchas opiniones sobre por qué las dos versiones, si son complementarias, cuál es anterior a cuál, etcétera, que no podemos ver ahora tampoco. Entonces, vamos a lo primero que tenemos acá, que es este texto, después de que Císara, digamos, con su ejército pierde la batalla, él abandona a su ejército
se escapa a pie y cae o llega a un lugar que es donde está la tienda o la carpa de Jael. Eso ustedes lo leyeron. Entonces, ahora, ¿cómo es presentada Jael? Jael, la esposa de Heber, el kenita, o cainita, pero no de Caín, sino, bueno, muy lejanamente de Caín porque los descendientes de Caín, o sea, ustedes se acuerdan cuando Caín huye y es expulsado y se asienta en una ciudad, uno de sus descendientes va a ser el primer herrero. Entonces el clan kenita o la gente kenita es herrera. Entonces, como son herreros, están relacionados con el ejército, porque los herreros no hacían llaves para las cerraduras, o rejas para las puertas, o ese tipo de cosas que hacen hoy. Los herreros lo que hacían eran armas, espadas, afilarlas, etc., y los carros de guerra. Entonces, es lógico, bastante lógico, que los kenitas estuvieran más relacionados con Sísara y el ejército que con Débora y los israelitas, porque justamente tenían que ver con esa tarea. Bien, ¿qué más nos dice el texto? Jael, la esposa de Heber el kenita. Y acá tenemos de nuevo un texto donde acá ustedes lo pueden ver en hebreo para que yo me guíe, pero son 3 palabras. Eshet, mujer o esposa, a ver si lo puedo poner un poquitín más grande. Heber y Hakeni, el kenita. El kenita es un colectivo, entonces puede ser el grupo de los kenitas o se puede decir en singular o en plural. Pero acá lo importante son de nuevo las 2 primeras palabras. Y ya vimos que Eshet quiere decir mujer o esposa. Entonces, una posibilidad de nuevo es que estuviera casada con un hombre llamado Heber, que era herrero y que seguramente tenía trabajo con el rey Javín o con Sísara. Pero la otra posibilidad es que signifique mujer de, y que Heber no signifique un nombre propio, sino que signifique grupo o banda, o clan. Porque eso significa, por ejemplo, en Oseas 6:9 y en otros textos. Entonces acá, de nuevo, es Jael una esposa que contra todas las normas, contra todo el protocolo, invita a un varón desconocido a su casa, a su tienda, o es Jael una mujer de un grupo kenita que está a cargo de un espacio propio que es la tienda. Después vamos a ver por qué. De nuevo, esta cuestión de si todas las mujeres tienen que estar casadas o no. Bueno, ¿y qué dice el texto en el capítulo 5 sobre Jael? Bendita entre las mujeres sea Jael, la mujer de Heber, de nuevo, mujer, esta es una traducción sacada así, ¿no? O una mujer del grupo de los kenitas, bendita entre las mujeres que habitan en carpas. Sísara pidió agua, ella le dio leche, le ofreció cuajada en taza de príncipes. Extendió su mano hacia la estaca y su derecha hacia el martillo de los trabajadores. Martilló a Sísara, le partió la cabeza, le machacó y le atravesó la sien. Él se desplomó a sus pies, cayó y quedó tendido, se desplomó, cayó a sus pies. Allí donde se desplomó, yace aniquilado. Si comparamos de cerca las 2 versiones, varía un poquito la manera en que lo mata. En una, como esta le martilla la cabeza, en la otra le clava la estaca de la tienda, que era lo que tenía a mano, ¿no? Ahora, más allá de eso, la pregunta importante, acá, digamos, hay varias preguntas importantes. Una, y esto sorprende, y quiero volver a esto porque es muy importante. No, esta no, perdón. Esto. El texto dice de ella bendita.
bendita entre las mujeres sea Jael, bendita entre las mujeres que habitan en carpa, que son nómadas, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Esta es una pregunta muy importante para la sospecha de género. ¿Por qué? Siendo que el texto la llama bendita y la alaba, tantos comentarios la denigran o la critican por muchas cosas. Bueno, y ustedes darán sus propias respuestas a esa pregunta. Entonces, ¿cuáles son esas cosas por las que la critican? Una es por haber invitado a un varón desconocido a su casa. Otra es por haber engañado al pobre señor que llega muerto de cansancio de haber estado guerreando y le pide agua y ella le da agua y cuando se duerme lo traiciona. La tercera es por haberlo matado. Entonces, todas estas son algunas de las razones que encontramos acá. Ahora, esos comentarios no dicen generalmente que tampoco respondía al protocolo que un varón solo entrara digamos, se invitara a la tienda de una mujer, por ejemplo. Entonces acá hay muchas cosas. Ahora, lo que ustedes van a descubrir cuando lean varios comentarios sobre este texto es que hay una dimensión erótica en algunos comentarios que tiene que ver con con varias cosas. Tiene que ver con el lugar donde él cae, con que cae entre las piernas de ella, con que le da leche, que puede tener que ver o ser de alguna manera remitir a los pechos, con que lo invita a su espacio privado, su cama. Otros comentarios dicen, no tiene nada que ver con todo eso. O sea, no, cae entre sus pies porque ella le martilla la cabeza, pero no hay una connotación sexual. De nuevo, las interpretaciones son muchas y ustedes saben ya a esta altura que no hay una interpretación correcta de un texto. Entonces, yo se las planteo y se las cuento porque están ahí, pero pueden ser o pueden no ser. Yo particularmente creo que a veces el texto justamente juega con la ambigüedad para dejar espacio a más de una posibilidad. Lo que sí es importante acá es que ella sale al encuentro de él, ella lo invita, le dice no temas, y ahí de nuevo la pregunta, ¿por qué le dice no temas? ¿Qué tenía que temer si estaba entrando en un espacio de una mujer sola? No debería haber tenido nada por lo que temer. Claro, porque ella sabía lo que se venía y él no, probablemente, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos con la hora? Son casi las 9. Entonces, no vamos a entrar en cada palabra de este texto, pero creo que sí es importante ver que hay acciones de ella que pueden interpretarse como simplemente relacionadas con el espacio privado, doméstico de una mujer, ante lo cual todo el mundo pregunta ¿y dónde está el marido? O pueden interpretarse de otra manera. Y acá, antes de dejar que ustedes digan algo, algunas preguntas sobre las motivaciones que pudo haber tenido Jael para invitarlo y para matarlo. Porque recuerden que es kenita. Los kenitas, o el clan kenita, las kenitas también, estaban relacionadas con el suegro de Moisés, con Jetro. Es decir, que no son israelitas. O son israelitas por alianza, pero allá lejos, ¿no? Entonces, no estamos hablando de una familia, de una de las tribus de Israel, que toma posición por Yahvé. Estamos hablando de alguien que es extranjera, o en todo caso pariente muy lejana. Entonces, es posible que a pesar de eso fuera una leal yavista, es decir, una leal seguidora de Yahvé, a pesar de no ser parte de Israel. De hecho, hay toda una teoría de que el yavismo lo introdujo justamente Jetro, el sacerdote de Madián, a Moisés. Entonces, es una posibilidad válida. Ahí entonces la pregunta sería si es más leal a la alianza que su marido
en caso de que estuviera casada, o que otros miembros del grupo de los kenitas. Otra posibilidad es que actuó a partir de la situación en que se encuentra. Su esposo o la compañía de los herreros necesita estar cerca de donde hay carros y elementos de guerra, porque de eso viven, pero frente a eso aprovecha la oportunidad cuando se le presenta de ejecutar y terminar con el enemigo. Otra posibilidad, bueno, esto es lo que yo les decía que estaba relacionado con la familia de Jetro. Y hay otra posibilidad más que a mí me gustó mucho, que es considerar a Jael como vidente. Es decir, una mujer que tiene su carpa propia porque en realidad es una funcionaria religiosa, es una ministra, si quieren llamarlo así, de alguna manera. ¿Por qué? ¿De dónde sale esta lectura alternativa? Ella está relacionada o pone su carpa cerca de un lugar llamado Elon Besanim, que es un centro de culto. Entonces está relacionada con lo cúltico o cultual, ubica su carpa debajo de un árbol frondoso relacionado con otro lugar importante cúlticamente que es Kadesh, y Kadesh está relacionado también con la muerte de Miriam, si ustedes se acuerdan. Entonces es un santuario importante relacionado con una mujer. Los kenitas son, según Números 10, 29 al 33, sacerdotes madianitas. Entonces estamos hablando de una mujer del grupo de los kenitas, o de las kenitas, y entonces podríamos estar diciendo que estamos hablando de una mujer que es sacerdote madianita. La raíz Heber, como yo ya les dije, quiere decir, puede ser un nombre propio, pero también quiere decir compañía, o grupo, o tribu, pero también si ustedes van a Deuteronomio 18:11, quiere decir encantador, pero no encantador en el sentido de alguien agradable, sino encantador en el sentido de quien evocan, hay tres grupos: encantadores, quienes invocan muertos, y quienes consultan espectros y espíritus. Es decir, tres tipos de función religiosa que Deuteronomio va a prohibir y a castigar, pero uno de los cuales es justamente Heber. Entonces, todo esto quizás son indicios para hacernos ver que estamos frente a una, no sé si sacerdotisa, porque como no sabemos exactamente cómo se dividían las distintas funciones, pero alguien con una función religiosa importante. Esto explica también por qué sale a dar la bienvenida a un hombre que no es familiar, porque en realidad está en su santuario ella, y está recibiendo a alguien en su santuario. Explicaría también por qué él se durmió. Hay una función muy importante que es la del sueño o incubación, que es la función que tenían los santuarios de recibir personas que necesitaban una palabra, ¿cómo se llama? Lo que hablábamos antes también de Débora, una interpretación de una palabra divina, un oráculo, esa era la palabra que no me salía, un oráculo, y entonces pernoctaban en el templo, dormían en el templo, y durante la noche se suponía que Dios, o el Dios de ese templo, se manifestaba en sueños y le daba la respuesta. Entonces, en ese sentido, que Sísara se durmiera en el santuario, no tendría tanto que ver con el cansancio de la batalla, ni nada que ver con nada erótico, sino que tendría que ver con la posibilidad de ella de ser una vidente, o una, vidente, o de alguna manera una funcionaria relacionada con lo divino. Bien, entonces, en ese caso, si esto es así, la acción de Jael también podría compararse con la de Balaam en Números. Balaam, si ustedes se acuerdan, viene a invocar una maldición sobre Israel, y
su animal, su asno, no le permite continuar, y finalmente se da cuenta de que es porque Dios está parándolo, y entonces bendice a Israel en vez de maldecirlo. Y quizás también tendría que ver con otras figuras importantes que bendicen y no maldicen, o que ejecutan la voluntad divina, y en ese caso, a lo mejor ella ni siquiera quería asesinarlo o no, sino que fue lo que interpretó que era lo que debía hacer, pero en realidad no lo sabemos. Daría la impresión que se puede interpretar de alguna de esas maneras. De todos modos, lo más importante acá, me parece a mí, que es que se la llama bendita por haber ejecutado al enemigo, como había asegurado Débora, la profetisa, que sucedería. Hay un contraste en el canto, en la bendición del canto, entre la que habita en carpas y las que después van a aparecer que habitan en el palacio, y también por, digamos, por la manera en que está expresado, es más bendita que las matriarcas que habitaban también en carpas o en tiendas. Entonces, no es poco, una extranjera que asesina o ejecuta, está bien que ejecuta a un general del ejército enemigo vencido y asesino también, y que además hay un contraste entre Meroz, que es maldecido en la lista de las tribus en el canto en el 5 por no haber participado, y de hecho desaparece la historia, y Jael, que es llamada bendita. Bueno, hasta ahí por ahora, dejo de compartir, conversamos un ratito, y después, según vayamos con la obra, continúo un poquito más. Bueno, gracias Mercedes, muchas gracias por todo esto que nos ha dejado, bueno, por lo menos en mi caso, con un montón de contenidos nuevos, de datos que claramente no había escuchado en otro lado, y que nos posiciona con estos personajes de la Biblia, con estas mujeres de los relatos bíblicos, de una forma totalmente diferente, ¿no? Así que creo que estaremos ahí rumiando por unos días los contenidos, pero abrimos el espacio para lo que ustedes quieran comentar, quienes están presentes. Muchísimas gracias, Mercedes. Yo estoy llena de preguntas.